Un cordial saludo para todos. Hoy queremos darles a conocer esta presentación académica como estudiantes de la modalidad virtual de psicología de la Universidad Iberoamericana. ¿Quién les habla? Jennifer Jiménez y en compañía con mis compañeros Jonathan Cortés, Jennifer Hernández, Valentina Chávez y Yurley López, vamos a dar a conocer la temática a tratar que son los sistemas somestésicos y químicos. Como te contaba, en esta presentación todos vamos a aprender un poco más. Por eso tenemos para todos ustedes estos temas puntuales y específicos para enriquecer nuestros conocimientos. Tenemos una breve introducción sobre la temática que son los sistemas somestésicos y químicos. Vamos a hablar también sobre el tacto, el gusto, el olfato, todo lo que son sus estructuras, los procesos, los elementos y todo lo que intervienen en general. Vamos a ver también un poco sobre la vía que genera la energía hasta llegar al cerebro. Quédate y vamos a aprender todos. Durante la investigación logramos entender y comprender que los sentidos como el tacto, el gusto y el olfato, a través de ellos podemos lograr una experiencia para conectar con el mundo. No solo eso, sino que también logramos interactuar con él de manera más efectiva. Comprender cómo funcionan los sistemas es fundamental para entender cómo contribuimos con la realidad. Estos estímulos que están relacionados con los sistemas somestésicos y químicos, los cuales por medio de las vivencias logramos tener recuerdos inolvidables. El tacto es uno de nuestros sentidos más importantes. Gracias a él podemos sentir el frío, el calor, la presión, incluso el dolor. Forma parte del sistema somatosensorial que se encarga de ayudarnos a percibir lo que pasa tanto fuera como dentro de nuestro cuerpo. Y aunque a veces lo damos por hecho, ese sentido es clave para nuestra supervivencia, porque nos avisa cuando algo nos puede hacer daño y nos permite interactuar con todo lo que nos rodea. A continuación veremos su estructura y las vías de transmisión hacia el cerebro. El sentido del tacto depende principalmente de la piel, que en realidad es el órgano sensorial más grande que tenemos. Gracias a ella podemos sentir desde una caricia hasta una quemadura. En la piel hay varios tipos de receptores, cada uno especializado en detectar distintos tipos de estímulos. Por ejemplo, los corpúsculos de Meiser son los que nos permiten sentir el roce suave, como cuando algo apenas nos toca o sentimos una vibración leve. Luego están los corpúsculos de Pacini, que reaccionan a vibraciones más intensas y a la presión profunda, como cuando apretamos algo con fuerza. Los corpúsculos de Ruffini, por su parte, detectan el estiramiento de la piel, lo que nos ayuda a percibir movimientos continuos o cambios de postura. También tenemos los discos de Merkel, que son súper útiles para sentir la textura de las cosas o notar una presión constante, como cuando apoyamos la mano sobre una superficie. Y finalmente, las terminaciones nerviosas libres, que son las más sencillas, pero igual de importantes. Ellas se encargan de captar sensaciones de dolor, cambios de temperatura y también el tacto más básico. En conjunto, todos estos receptores trabajan para que podamos sentir el mundo a nuestro alrededor de forma precisa y en tiempo real. La vía del étnico medial es una de las rutas más importantes que usa nuestro cuerpo para llevar la información del tacto fino, la vibración y la posición del cuerpo, o sea, la propiocepción hasta el cerebro. Y aunque suena complicado, en realidad sigue un camino bastante ordenado. Todo empieza en los receptores sensoriales de la piel, los músculos o las articulaciones. Estos receptores captan el estímulo, por ejemplo, si tocamos una superficie suave o sentimos el movimiento de un dedo. Y esa información viaja por la primera neurona sensorial que entra a la médula espinal por la parte posterior. Luego, esa señal sube por los cordones posteriores de la médula espinal en una región llamada fascículo glacial para las señales del cuerpo inferior o fascículo cuneiforme para las del cuerpo superior. Estas fibras llegan hasta el bulbo raquídeo, que es donde ocurre la primera sinapsis, es decir, el primer relevo de la señal. Ahí la información pasa a una segunda neurona que cruza al lado opuesto del bulbo. Este cruce se llama decuasación de las fibras y luego sube por el éspnico medial hasta llegar al tálamo, una estructura del cerebro que funciona como centro de distribución de la información sensorial.
En el tálamo ocurre otra sinapsis y de ahí la señal va a la corteza somatosensorial que está en el lóbulo parietal del cerebro. Es en esa zona donde finalmente tomamos conciencia de lo que sentimos, textura, presión suave, vibración o posición del cuerpo. En resumen, la vía del étnico medial es clave para que podamos percibir de forma precisa lo que tocamos y cómo se mueve nuestro cuerpo. Gracias a ella podemos reconocer una moneda en el bolsillo sin necesidad de verla o mantener el equilibrio sin mirar nuestros pies. La vía espinotalámica es una de las rutas principales que usa nuestro cuerpo para llevar información de sensaciones como el dolor, la temperatura y el tacto más crudo, o lo que se llama tacto protopático. Desde la piel hasta el cerebro, todo empieza en los receptores sensoriales de la piel, que detectan, por ejemplo, si algo nos quema, nos pincha o simplemente nos roza. Esa señal viaja por la primera neurona sensorial que entra en la médula espinal por la raíz dorsal. Pero a diferencia de otras vías, esta hace la primera sinapsis muy rápido, casi apenas entra a la médula. Luego la segunda neurona cruza al lado opuesto, esto se llama decuasación, y empieza a subir por la médula espinal a través de un tracto llamado espinotalámico. Hay dos tipos de tractos, el lateral que transporta el dolor y la temperatura y el anterior o ventral que lleva el tacto grueso y la presión. Ambos tractos ascienden por la médula hasta el tálamo, que es como el centro de distribución de las sensaciones. Ahí se hace otra sinapsis. Y la tercera neurona lleva la información hasta la corteza somatosensorial del cerebro, que es donde finalmente percibimos lo que estamos sintiendo. En resumen, gracias a la vía espinotalámica, nuestro cuerpo puede reaccionar rápidamente ante estímulos dolorosos o cambios de temperatura, lo cual es clave para la protección y la supervivencia. Por ejemplo, si tocamos algo caliente, esta vía permite que el cerebro reciba esa información casi al instante para que retiremos la mano antes de hacernos daño. Cuando hablamos del sentido del tacto hay una serie de pasos que ocurren casi al mismo tiempo, pero que tienen un orden muy bien definido. Vamos a verlos uno por uno para entender cómo funciona este proceso. Todo comienza con la captación del estímulo. Aquí lo que pasa es que algún tipo de energía, como la presión, una vibración, un cambio de temperatura, activa los receptores que tenemos en la piel. Es decir, algo del entorno toca nuestro cuerpo y los sensores se encienden. Luego viene la transducción. Este es un proceso clave. Los receptores convierten esa energía física, por ejemplo, en una presión sobre la piel, en una señal eléctrica llamada potencial de acción. Esa es la forma en la que nuestro sistema nervioso puede entender lo que está pasando. Después sigue la transmisión. La señal eléctrica viaja a través de las neuronas sensoriales y llega al sistema nervioso central, es decir, a la médula espinal y al cerebro. Aquí la información se mueve como si fuera un mensaje urgente que hay que entregar. Ahora bien, durante el camino hay un paso llamado modulación. En esta etapa el sistema nervioso puede ajustar la intensidad del mensaje. A veces lo amplifica, por ejemplo, cuando hay una lesión y todo duele más, o lo puede bloquear en parte, como cuando el cuerpo libera endorfinas para disminuir el dolor y finalmente llegamos a la percepción consciente. Aquí es donde entra en juego la corteza somatosensorial del cerebro. Es el lugar donde interpretamos lo que los sentidos pueden distinguir, la textura de un objeto, notar su forma, cuánta presión ejerce sobre la piel y en qué parte del cuerpo estamos sintiendo todo este suceso en milésimas de segundo. Pero es gracias a estos pasos que podemos interactuar con el mundo de forma precisa y segura. ¿Qué es el sentido del gusto? El gusto no solo distingue sabores, nos protege. Este sentido químico detecta sustancias disueltas en la boca, ayudándonos a elegir alimentos nutritivos y a rechazar lo dañino. Además, influye en cómo disfrutamos la comida, en nuestros hábitos alimentarios. Es una mezcla entre química, supervivencia y psicología. En estos momentos vamos a hablar de las estructuras anatómicas y neurofisiológicas. Todo comienza en la lengua y el paladar. En estas zonas están cubiertas por partes pequeñas, estructuras llamadas papilas gustativas. Hay tres tipos: circunvaladas, funciformes y foliadas. Dentro de cada papila hay unos botoncitos llamados botones gustativos, que contienen las células receptoras del gusto. Son las encargadas de detectar lo que estamos saboreando. Ahora, ¿y cómo llega esa información al cerebro? Aquí entran en juego tres nervios. El nervio facial, que recoge las señales de las partes delanteras de la lengua; el glofofaríngeo, que se encarga de la parte trasera; y el nervio vago, que transmite desde la epiglotis y la faringe.
Vamos a proceder con la vía sensorial y procesamiento cerebral. Cuando comemos, las moléculas del sabor se disuelven en la saliva. Esto activa los receptores gustativos que generan un potencial de acción. Ese impulso viaja por los nervios hasta el tronco encefálico, luego al tálamo y finalmente a la corteza gustativa. Pero aquí no termina la historia. El sabor también se integra con el olfato, gracias a la corteza orbifrontal. Y lo más interesante, este procesamiento no solo identifica el sabor, también le da un valor emocional y afectivo. Por eso, un chocolate puede hacerte feliz o una verdura puede recordarte algo muy desagradable. Ahora vamos con los tres pasos claves de los procesos gustativos, que es la sensación, que es cuando detectamos el estímulo químico. La transducción, que es cuando el cuerpo convierte este estímulo en una señal nerviosa. Y la percepción, que el cerebro interpreta esta señal y nos hace conscientes de lo que sucede. Pero ojo, no todo es biología, el contexto psicológico también influye. Nuestras experiencias, la cultura y las emociones afectan cómo podemos percibir un sabor. El siguiente sentido para poder completar este sistema somatosensorial es el olfato. Y para iniciar tenemos que definir un poco de qué trata el olfato. El neurocientífico Vilayanur Ramachandran explica que el sentido del olfato es una de las facultades sensoriales más complejas que tiene el ser humano y con mayor conexión con el cerebro. En su libro Tamus in the Brain, Ramachandran explica que el sentido del olfato se basa en la unión entre las moléculas olorosas con los receptores específicos que contamos en nuestra mucosa nasal. Y eso permite de que nuestro cerebro interprete y procese toda esa información que llega a raíz de esas moléculas olorosas. Ahora, para seguir hablando de este sentido tan maravilloso, vamos a iniciar conversando acerca de su origen. Y efectivamente empieza a desarrollarse desde el vientre materno, desde el desarrollo del feto. Se conoce que entre la tercera y la quinta semana se empieza a desarrollar ese placobio olfativo y le da paso al epitelio. En la sexta semana se forman las estructuras de los bulbos olfatorios primarios y entre la novena y la onceava semana se empieza a desarrollar esas células receptoras en nuestra cavidad nasal. Ahora, son estructuras que más adelante vamos a profundizar. Uno de los sentidos con que más conexión tiene el sistema olfatorio es el gusto. Y más allá porque se entrelazan para poder satisfacer una necesidad, es porque por un lado están ubicados en el mismo sector en el cerebro, que es el lóbulo parental. Y adicional a eso, ambos sentidos reciben información de moléculas de azúcar, de moléculas de ácidos. Un claro ejemplo, cuando vamos a un restaurante, sentimos un olor agradable a comida, automáticamente nuestro cuerpo despierta esa sensación de comer. Pero si quizá vamos a nuestra nevera y encontramos una cebolla que no huele muy bien, efectivamente no nos va a dar gusto poder cocinar con ella. Es una conexión para poder satisfacer algo que el cuerpo humano quiere. Ahora sí vamos a conversar acerca de la estructura de este sistema olfatorio. Estas partes en específico están encargadas de captar, de procesar y de interpretar información de esos estímulos químicos o esas moléculas químicas que recibimos del ambiente, que se hacen llamar odorantes. Inicialmente tenemos el epitelio olfatorio, que está ubicado en la cavidad nasal y es en donde se encuentran esas células receptoras de esas moléculas olorosas que incluso están en nuestra mucosidad. Están los receptores olfatorios que están ubicados en los cilios de esas neuronas. Tenemos los nervios olfatorios que conectan directamente el epitelio olfatorio con el bulbo olfatorio en el cerebro. Luego de eso, contamos con el bulbo olfatorio, que es esa central de procesamiento en donde se reciben esas señales químicas y la transforman en información que el cerebro lo pueda entender. Y finalmente esa información la recibe el sistema límbico, que es el encargado de regular esas emociones o esos recuerdos. Cuando el sistema límbico recibe esa información, genera unas respuestas emocionales y genera recordatorios que automáticamente lo relaciona con ese olor que se percibió. Ahora específicamente, ¿cómo es ese transporte de información al cerebro? Todo inicia en nuestra nariz, en nuestra cavidad nasal, que está compuesta por un montón de neuronas receptoras de olores. Se dice que para activar una sola neurona solo se necesita una molécula de olor para poder transmitir la información.
Estructuralmente, la cavidad nasal está compuesta inicialmente por el hueso, que se hace llamar el hueso etmoide, está compuesto por su tejido cartilaginoso, por las fosas nasales, y es ahí en donde se encuentra el epitelio olfatorio, que está en esa cavidad nasal. Ese epitelio olfatorio lo que se encarga es de disolver las moléculas y adicional filtra esas pequeñas moléculas que no son aptas para que ingresen a nuestros pulmones. Todo comienza en nuestra cavidad nasal, específicamente en nuestra nariz. La mucosidad o en la mucosidad específicamente es en donde se encuentran esas células receptoras de las moléculas de olor. Esas células receptoras son neuronas bipolares, es decir, que cuentan con dos polos, que son las encargadas de la recepción de esos compuestos químicos. Por un lado tenemos el polo apical, que es el encargado de recibir esa información de esos compuestos químicos, y por el otro lado tenemos el polo basal, que es lo que sinapta el bulbo olfatorio, atravesándolo por el hueso conocido como la lámina cribosa, y es lo que se encuentra en la base del cerebro. Esto se encuentra en la parte inferior, específicamente en los lóbulos frontales. Las señales que envía el sistema olfatorio tiene conexión 100% con el sistema nervioso. Eso quiere decir que no tiene que pasar por el tálamo como el resto de los otros sentidos, la visión, el olfato, el tacto, para poder el cerebro recibir esa información. Se conoce que existen más de 1000 tipos de distintas neuronas, es decir, que puede captar 1000 tipos de células odorantes. Finalmente, esa transducción de información inicia con la inhalación de las moléculas olorosas y se disuelven en la mucosidad de la cavidad nasal. Esa información se transporta a las neuronas, específicamente en el polo apical, que es la que detecta los odorantes, cuando los cilios de ese receptor, que son tipo metabotrópicos, captan y retienen la molécula, se activa automáticamente el sistema de segundos mensajeros que despolarizan la neurona. Esto hace que se disparen potenciales de acción desde el cuerpo celular que serán transmitidos a través del axón. Estos axones de las neuronas olfativas sinaptan las dendritas de las neuronas que están situadas en el bulbo olfatorio. Esto permite que la conexión indirecta se genere entre el epitelio olfatorio y entre la corteza cerebral. Este proceso olfatorio interactúa en diversos procesos sensoriales que tiene el organismo. Por un lado, ya explicamos el tema de la recepción de los estímulos, que es cuando esas moléculas olfatorias entran en la cavidad nasal y ese bulbo olfatorio envía esas señales al cerebro. Por otro lado, tenemos el procesamiento cognitivo, que es esa información olfativa llega a la corteza frontal e interpretan y le da un significado a ese olor que estamos percibiendo. Y tenemos conexiones cerebrales, que es lo que genera esas conexiones directas con áreas del cerebro relacionadas con la memoria o con la emoción. Se considera que esos olores pueden atraer recuerdos y también esas experiencias simplemente con el hecho de recibir esa molécula del ambiente. Hola, mi nombre es Jennifer Hernández y hoy hablaremos sobre la comparación de las estructuras que intervienen en el tacto, el gusto y el olfato. Primero hablaremos del tacto. Este sentido depende de varios receptores en la piel, como los de Meissner o Pazzini, que captan la presión, la vibración o el dolor. Toda esta información viaja por los nervios hasta la médula espinal, pasa por el tálamo y termina en la corteza somatosensorial. En el caso del gusto, las papilas gustativas que tenemos en la lengua detectan 5 sabores principales: dulce, salado, ácido, amargo y umami. Esa información también viaja por nervios específicos y, al igual que el tacto, pasa por el tálamo antes de llegar a la corteza gustativa. Pero el olfato es diferente. Es el único sentido que no necesita pasar por el tálamo. Sus señales van directamente desde el epitelio olfativo al bulbo olfatorio y luego a la corteza olfativa. Conexión con memoria y emociones. Esto explica por qué los olores están tan conectados con la memoria y las emociones. Por ejemplo, ¿alguna vez has sentido que un aroma te transporta a un recuerdo de la infancia? Eso es porque el olfato llega directo al sistema límbico, que regula las emociones y los recuerdos. Un dato curioso es que hasta el 80% del sabor que sentimos depende del olfato, por eso cuando tenemos gripa, la comida no nos sabe a nada. Integración del gusto y el olfato. Cuando juntamos el gusto y el olfato retronasal, obtenemos el flavor, que es la experiencia completa del sabor. La corteza orbitofrontal es la encargada de mezclar estas señales junto con información de la textura, temperatura e incluso sonidos para crear una percepción única. Por ejemplo, comer una fresa no solo es dulce, también es jugosa, con aroma fresco y textura suave. Todo eso junto es flavor. Y bueno, se preguntarán qué es el tálamo. Es como la central telefónica del cerebro que recibe, organiza y envía la información sensorial, excepto la del olfato.
Está en el centro del cerebro, tiene el tamaño de una pequeña pelota y tenemos dos, una en cada lado. Un dato curioso, el tálamo funciona como un guardia de seguridad, filtrando qué información es relevante antes de que llegue a la corteza cerebral. En resumen, aunque el tacto, el gusto y el olfato parecen similares, cada uno sigue su propia ruta hacia el cerebro. El olfato es especial, tiene un camino directo y muy ligado a nuestras emociones, lo que lo hace único. Muchas gracias. Listo. Muy buenas noches, mi nombre es Yurley López. Hoy les voy a hablar sobre la vía general de la energía sensorial hasta el cerebro. La percepción sensorial es posible gracias a una serie de procesos ordenados que permitan al cerebro interpretar los estímulos del entorno. Esta vía general se compone de 4 etapas fundamentales. Estimulación, donde un estímulo físico o químico entra en contacto con el cuerpo. Transducción, en la que dicho estímulo se convierte en una señal eléctrica. Transmisión, que implica el envío de esta señal a través del sistema nervioso. Y finalmente, el procedimiento donde el cerebro interpreta la información y le da significado. Este modelo se aplica a todos los sentidos, incluyendo el tacto, el gusto y el olfato, y es esencial para comprender cómo percibimos el mundo que nos rodea. Segundo, estructuras. Los sentidos del tacto, gusto y olfato cuentan con estructuras receptoras especializadas que permitan detectar diferentes tipos de estímulos. Primero, el tacto. Intervienen mecanorreceptores como los corpúsculos de Meissner, que son sensibles al tacto ligero. Pacini, la vibración. Merkel, de presión constante, y Ruffini, el estiramiento. Estos están localizados en la piel. Segundo, el gusto. Las papilas gustativas ubicadas en la lengua contienen quimiorreceptores que se conectan a los nervios craneal, facial, séptimo, el glosofaringeo, noveno y vago, décimo, para transmitir señales gustativas. Tercero, el olfato. Las neuronas receptoras olfativas están ubicadas en la mucosa olfatoria de la cavidad nasal y sus axones atraviesan la lámina cribosada para alcanzar el bulbo olfatorio. Tercero, vía que sigue la información hasta llegar al cerebro. El proceso sensorial comienza cuando el estímulo es captado por los receptores. En el tacto, la información sensorial asciende por la médula espinal a través de la vía del lenisco medial y hace sinapsis en el tálamo antes de llegar a la corteza somatosensorial en el lóbulo parietal. En el gusto, los nervios séptimo, noveno y décimo llevan la información al núcleo del tacto, solitario en el bulbo raquídeo, luego el tálamo y finalmente a la corteza gustativa. En el olfato, los receptores envían señales al bulbo olfatorio y allí al sistema límbico y a la corteza olfativa sin pasar inicialmente por el tálamo. Procesos. Los sentidos comparten un esquema funcional común: estimulación, transducción, transmisión y procesamiento. Primero, el estímulo físico o químico activa los receptores sensoriales. Luego ocurre la transducción, que convierte la energía del estímulo en potenciales eléctricos. La transmisión implica el
el envío de estos impulsos por vías neuronales hasta centros superiores como el tálamo y la corteza. Finalmente, el cerebro realiza un procedimiento de la información que permite reconocer e interpretar el estímulo. Estos pasos están mediados por mecanismos de codificación, adaptación sensorial y conexiones entre diversas regiones del encéfalo. Sus elementos. Los elementos claves que permiten captar los estímulos son los receptores sensoriales especializados, el umbral de activación, la organización topográfica de la información sensorial y la plasticidad neuronal. Cada receptor responde a un tipo específico de energía, como presión, sabor o compuestos volátiles. Solo los estímulos que superan el umbral determinado generan respuesta. Además, la representación cortical organizada permite la localizar y diferenciar los estímulos. La modulación cortical y subcortical permite enfocar la atención en estímulos relevantes y la experiencia previa puede modificar la interpretación perceptiva. Finalmente, doy gracias por su atención y espero que les guste e interese este video sobre sistemas somestésicos y químicos de la materia sensopercepción de la Universidad Iberoamericana, modalidad virtual de psicología. Muchas gracias.